Soy director de MOLFX, academia dedicada a formar operadores desde el año 2005, y como solemos decir en cada vez que damos comienzo a uno de nuestros webinars, hace varios años acompañamos a XM en su compromiso con la educación, así que compartimos nuestras ideas, nuestros comentarios y nuestros conceptos respecto, lógicamente, a todo lo que el trading implica. Los lunes, en esta cita ya un clásico que se ha convertido para muchos de ustedes, compartimos información relevante a lo que ha sucedido en el inicio de semana. También estamos atentos a cuáles serán las citas del calendario económico que debemos seguir de cerca, como también ciertamente analizamos algunos de los principales activos, porque tratamos de darles nuestros comentarios y argumentos sobre posibles movimientos próximos, también zonas a tener en cuenta. Pero bueno, vamos a analizar un poquito esta semana, donde observamos fuertes caídas en las criptomonedas. No es nada que no hayan visto seguramente ustedes, como también estamos observando una fuerte caída también en los principales índices bursátiles, donde el Standard & Poor's 500 marca mínimos anuales y claramente confirma el mercado bajista que venimos apreciando desde hace un tiempo. Como decíamos recién, está cerca de los 3.790, 3.800 puntos el Standard & Poor's 500, el US 500 que vemos en la plataforma, y confirma claramente el rally bajista, más allá que me parece que se puede venir una corrección importante en los próximos minutos y en el resto de las horas. Lo cierto es que con el quiebre de niveles de soporte de importancia estamos observando que el mercado está confirmando el mercado bajista que estamos apreciando en estos momentos. Por otro lado, el dato de inflación minorista que se conoció en los Estados Unidos el pasado viernes parece ser que no impactó en forma positiva en los mercados. La subida de precios está impactando, la inflación fue mayor de la esperada, y esto claramente obliga a la Reserva Federal a seguir endureciendo su política monetaria justo antes de 2 días. ¿Por qué? Porque el miércoles conoceremos la reunión, o mejor dicho, las conclusiones después de 2 días de reunión de los miembros de la Reserva Federal. Y atención, porque se espera una suba de 50 puntos básicos y posteriormente la decisión o mejor dicho, la postura de Jerome Powell, porque toma el micrófono, y lógicamente eso va a estar atento al resto de los mercados. Así que sin lugar a dudas será una de las citas relevantes de esta semana. Pero bueno, es una semana importante con fuertes movimientos, como decíamos recién, y vamos a comenzar entonces directamente con el calendario económico. Lo compartimos con ustedes, y hoy decíamos 13 de junio, un día con una gran cantidad de datos de bajo impacto desde Reino Unido. Tuvimos el Producto Bruto Interno, datos negativos, también el balance comercial con también datos peores de los esperados, por lo cual no ayudó a la libra esterlina, que ciertamente, como estamos apreciando, ha caído a niveles muy fuertes y nos marca claramente el movimiento en dirección bajista. Bienvenida Jennifer, danos un ratito de tiempo. Estamos haciendo la introducción, ahora estamos compartiendo el calendario económico, las citas más relevantes de la semana. Quedo a la espera de la confirmación, donde hablábamos de lo que pasó hoy lunes, sin citas relevantes, lunes 13, pero sí ya atentos a mañana martes y sobre todo al día miércoles. ¿Por qué? Porque como el viernes se conoció la inflación minorista de Estados Unidos, mañana martes conoceremos la inflación mayorista, y entendemos será la cita de la jornada a las 8:30 horario Nueva York, horario del este. Se conocerá la inflación, que se espera también con una suba de 3 décimas, de 0,5 a 0,8, así que atentos, vamos a ver qué termina sucediendo respecto a lo esperado y lógicamente el dato previo. ¿Por qué? Porque en este panorama puede ser que también los datos sean superiores a los estimados y esto impacte fuertemente en los mercados. También conoceremos producción industrial en China, las ventas minoristas, eso ya a las 10 p.m.
siempre hablando horario del este, horario Nueva York. Miércoles 15 de junio, bueno, aquí llega a nuestro entender la jornada de la semana. ¿Por qué? Porque bueno, allí por la tarde a las 2 p.m. horario de Nueva York y 2:30 tendremos los datos que mencionábamos recién respecto a la Reserva Federal luego de 2 días de reunión. Pero previamente, 8:30, conoceremos también ventas minoristas de Estados Unidos y el índice de manufacturas del Empire State, datos que, más allá de que suelen tener alto impacto en los mercados, en una jornada que entendemos estará asignada a lo que suceda con la Reserva Federal de los Estados Unidos, pasan a ser citas de segundo o tercer impacto, por lo cual estaremos atentos a los movimientos de 8:30 am, pero sin embargo el foco entendemos será por la tarde. También un ratito antes, 12:20, tendremos algunas palabras de Christine Lagarde, así que atentos porque también hemos visto en el último tiempo el cambio del discurso. Parece ser que el Banco Central Europeo va a esperar los próximos meses con posibles subas de interés, lo cual cambia el discurso, ya que comenzó el año con un discurso pasivo y donde dudaba de subir los tipos en el año presente y también dudaba de los actos posibles respecto a si iba a producirse un efecto acorde al esperado. Sin embargo, cambió el discurso, se esperan posibles subas en los próximos meses y esto ya empieza a impactar en los mercados. Pero bueno, la cita de la semana será a las 2 p.m. horario de Nueva York, una cita que seguramente impacte en los mercados y estaremos dando un Facebook Live ese mismo día por la tarde, exactamente a las 8 p.m. horario argentino, 6 p.m. si mal no recuerdo, horario México, horario Perú, horario Colombia, así que atentos porque estaremos directamente con XM cubriendo en un Facebook Live lo que sucedió por la tarde y los posibles impactos hacia futuro. Así que volvemos a recordar que la cita de la semana estará a las 2 p.m., ¿sí? Donde ya se encuentra previsto una suba de tipos de interés de 50 puntos básicos y atentos sobre todo media hora más tarde, 2:30, a las palabras de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal. Un poco más tarde, 6:45 de Nueva Zelanda, conoceremos Producto Bruto Interno y en el inicio de la sesión asiática del día siguiente en horario GMT conoceremos los cambios de empleo también desde Australia. Pasado el día 15 de junio, el segundo día de impacto sin lugar a dudas, sobre todo en lo que refiere a los bancos centrales, el día jueves 16 conoceremos la decisión de política monetaria del Banco Nacional Suizo, que no se esperan cambios en sus tipos de interés, pero lo cierto es que el Banco Nacional Suizo más de una vez nos ha mostrado impactos importantes. Recordemos lo que pasó en el 2015 con la intervención en el mercado. Sin embargo, tendremos citas 3:30 am y posteriormente 4:30 el discurso de su presidente. Luego, y siguiendo con las citas desde los bancos centrales, a las 7 am conoceremos la decisión de política monetaria del Banco de Inglaterra, el cual también se espera suba los tipos de interés de 1 a 1.25. Vamos a ver qué sucede y también vamos a ver qué sucede con la votación de sus miembros, porque esto es lo que sigue el mercado para luego mostrarnos alguna reacción respecto a lo que estaba esperado y lo que termina siendo realmente. Cerrando con la sesión americana, a las 8:30 conoceremos las peticiones de subsidio por desempleo y al índice de manufacturas de la Fed de Filadelfia. Por último, y en el cierre del día, y ya anticipándonos al día viernes, tendremos también los statements de política monetaria del Banco de Japón y en las primeras horas, sin ningún dato definido, el discurso de su presidente, de Kuroda. Por lo tanto, ya avanzando con el viernes 17 y como decimos en horario tentativo, porque no suele fijar horario preciso la entidad japonesa, tendremos las palabras que muchas veces suele tener movimientos muy fuertes en los mercados, sobre todo con el yen japonés. A las 2 am conoceremos las ventas minoristas de Reino Unido y cerrando la semana a las 8:45
Jerome Powell tendrá oportunidad de dar un segundo discurso en la semana que, como bien sabemos, es una de las personas que suele impactar en los mercados y nos suele regalar fuertes movimientos. Quedo atento a las dudas, comentarios y preguntas mientras vamos cambiando la pantalla. A Jennifer me estaba contando que solo veía recién la introducción. Me imagino que recién estuvo atenta a las diferentes citas del calendario económico y ahora sí, lógicamente, nos metemos en los mercados y vamos a hablar un poquito de lo que está sucediendo en estos momentos y lo que entendemos puede llegar a suceder en las próximas jornadas de la semana. ¿Qué está pasando con la libra esterlina? Bueno, lo que hablábamos recién, malos datos desde Reino Unido, buenos datos sí, desde Estados Unidos en lo que respecta inflación por encima de lo esperado. Buenos o no, en realidad el que se está fortaleciendo es el dólar americano en el mercado y sobre todo ante la espera de que la Reserva Federal de Estados Unidos suba los tipos de interés y mantenga durante el resto del año subas para lógicamente estar atento a el impacto post-COVID de la economía. ¿Qué estamos viendo? Bueno, fíjense la fuerte zona que ha tocado la libra esterlina, ¿no? Entre 1.2140, 1.2130 y 1.2170 tiene una muy fuerte zona de soporte donde nos ha marcado los mínimos del mes de mayo y sí, en realidad del mes de mayo, viendo gráficos de 4 horas, son los mínimos, por cierto, también de las últimas semanas. Si uno se posiciona y mira claramente el movimiento bajista, es una muy fuerte zona que no visitaba lógicamente desde el año pasado, desde junio del año pasado, un año sin visitar estos niveles mínimos, por lo cual claramente atentos a lo que pueda llegar a suceder de aquí en adelante. En el corto plazo esperamos una corrección alcista, entendemos que nos debería mostrar una recuperación de la libra esterlina o una debilidad del dólar, pero estemos atentos. ¿Por qué? Porque arranca una semana en dirección bajista y tendremos, como decíamos hoy, tanto minutas, o mejor dicho, una cita del Banco de Inglaterra como también de la Reserva Federal. Las dos entidades se estiman que suban los tipos de interés y claramente va a haber una lucha de fuerza para ver cuál termina siendo la ganadora. Por lo pronto, en el precio actual, a nuestro entender, es una es una zona clave, ¿no? Entre 1.2130, 1.2150, 1.2090 es una zona muy fuerte de soporte, por lo cual vamos a estar atentos cómo cierra esta jornada diaria, cómo cierra también el día de mañana. A nuestro entender esperamos una recuperación de la libra esterlina. Creemos que puede ir a visitar zonas cercanas a 1.2270 y un poquito más arriba, muy cerca de la zona de 1.2360-70 también. Esperamos una corrección desde la zona actual. Por lo pronto, antes de una corrección alcista, debemos estar atentos a que no haya nuevos impulsos bajistas. Así que muy atentos, lógicamente, a lo que pueda llegar a suceder en el resto del día, sabiendo que es una fuerte zona de congestión y será clave para poder predecir movimientos futuros. Claramente, si quiebra esta zona de 1.2080, 1.2120, es una zona muy importante. Deberíamos ir abajo de 1.20 para encontrar nuevas zonas de objetivo en un claro escenario bajista para la libra esterlina. Vamos a ver también lo que está sucediendo con el euro, una semana que, como decíamos, el Banco Central Europeo empezó a mencionar que hay opciones de modificaciones en los tipos de interés. Por lo tanto, ¿qué sucedería? Y bueno, si el Banco Central empieza a mover y patear el tablero, como decíamos, lo que estaría sucediendo lógicamente es que el euro debería por lo menos dejar de caer. Así que si uno lo analiza desde el punto de vista de gráficos mayores, el euro nos muestra claramente una debilidad muy fuerte con el dólar americano, una debilidad que lo ha llevado a cotizar en precios cercanos a 1.0440, 1.0430, un nivel de mínimos que no visitaba desde hace varias semanas y ha roto esa cuña que veníamos marcando claramente, una cuña dentro de una tendencia bajista mayor. Y fíjense en gráficos menores cómo el patrón de cabeza y hombros múltiples adelantaba este posible movimiento por debajo de la zona 1.0630, 1.0640. En este momento, y con una estructura similar a la que estamos viendo en la libra esterlina, lo que
estamos apreciando es la fortaleza clara del dólar americano, más que otro tipo de argumento. ¿Por qué? Porque es el dólar americano el que está marcando el camino alcista, sobre todo una semana donde esperamos se termine de confirmar quizás la suba de tipos de interés acorde a la que ya empezó a descontar el mercado. ¿Y por qué hablo de empezó a descontar? Porque posiblemente una de las probabilidades lógicas es que mañana, el miércoles, la Reserva Federal, quiero decir, nos informe que subió 50 puntos los tipos de interés, y sin embargo, en vez de ver un movimiento fortaleciéndose del dólar, veamos un movimiento contrario. ¿Por qué? Porque ya el mercado empezó a anticipar este movimiento, lo cual no se sorprendan si tras la decisión el movimiento en el corto plazo es contrario a lo que el mercado esperaría. Y acá empezamos a hablar de las esperanzas que muchas veces impactan en los mercados. Por lo tanto, en el euro y actualmente, ya dejando de lado esta cuña y este hombro cabeza hombro, ¿sí? Que claramente lo veíamos aquí, o cabeza y hombros múltiples, que ya se conformó, en este momento nos encontramos en una fuerte zona de soporte, ¿sí? Una zona de soporte que empieza a tomar relevancia desde la zona actual hasta el nivel de mínimos del año, acercarnos a 1.0330, 1.0320, que posiblemente lo visite en las próximas horas. Empieza a detener su movimiento y obviamente estará el mercado atento a toda noticia que se filtre de lo que pueda llegar a suceder el día miércoles desde los Estados Unidos a partir del discurso de la Federal Open Markets Committee. La tendencia en gráficos mayores es bajista, hemos visto una recuperación, vuelve a caer fuertemente con importante velocidad. Entendemos que en las próximas horas debería detener y empezar a lateralizar su movimiento. Si quiebra zona 1.0330, nos iremos a 1.0260 y 1.0180 como siguientes objetivos, pero también puede ser que en caso de detenerse e intentar movimientos fallidos a la baja, nos regale una recuperación el euro. Para esto todavía se requiere en los niveles actuales movimientos de intentos fallidos de continuación, y a partir de allí deberíamos ver una ruptura al alza de 0.1490 y lógicamente visitar la zona de 1.0570 para posteriormente esa zona que tenemos marcada en 1.0640. Pueden apreciar claramente cómo en 4 horas nos marca fuerte nivel de sobreventa, pero no ha habido todavía una desaceleración. Está claramente por debajo de la zona de 30 el RSI, y es lógico. ¿Por qué? Por la fuerte caída que nos ha mostrado en las últimas jornadas en el cierre de la semana pasada y lógicamente también ahora en estos momentos. Ernesto se presenta, te doy un saludo a ti, Ernesto, nos pregunta a ver si podemos brindar nuestro comentario del dólar australiano con el yen y por qué no, así que lo vamos a buscar en este momento, el AUD JPY, ¿sí? Acá lo tenemos. Vamos a brindar nuestro template directamente para analizarlo, y como solemos hacer cuando subimos un nuevo instrumento, siempre recomendamos empezar a analizar su comportamiento histórico desde gráficos mayores para luego ir viendo lo que está pasando en el corto plazo. Bueno, acá claramente estamos observando un quinto mes alcista, parte por la fortaleza del australiano, parte también por la debilidad del yen, que nos ha marcado en el último tiempo. Pero atentos, ¿por qué? Porque lo que estamos apreciando en el día número 13 del mes de junio es una fuerte caída, un fuerte rechazo a los máximos mensuales. Esto, en caso de que hoy tengamos un cierre de mes, nos indicaría este tipo de patrón, este tipo de vela, claramente una debilidad del movimiento alcista y la posibilidad de una recuperación mayor del yen en este caso, o el inicio de una corrección mayor a la baja. ¿Qué está pasando en semana? Bueno, acá podríamos aplicar claramente los conceptos de Charles Dow, donde habla del segundo impulso o del principio de confirmación, porque tenemos una doble intento de continuación alcista donde empieza a acumularse o incrementarse las probabilidades de cambio direccional.
¿Por qué? Porque tenemos un primer intento y un segundo intento. ¿Y por qué los tomamos de esta manera? Porque marcamos las zonas, pero también podríamos extender el doble intento también y la zona de rebote a los mínimos. Esto en gráficos semanales empieza a indicarnos que se acrecenta el movimiento de posible cambio o de corrección. Como vemos claramente, el movimiento último ha sido al alza, tenemos un primer intento y un segundo intento. En este caso, y todavía le falta el quiebre de la zona de cuello, pero a medida que pasa el tiempo y el precio empieza a descender, nosotros lo que empezamos es a acrecentar la probabilidad de cambio direccional. Mientras la tendencia se mantiene vigente y no haya quiebre de los máximos previos, esto indica tendencia alcista, pero cuando empieza, y lo estamos viendo en gráficos menores, a aparecer máximos descendentes y a rechazar el nivel máximo, entonces lo que empezamos a detectar es la formación de un posible patrón de cambio de tendencia. Para esto no deberíamos ver un quiebre de la zona de los máximos en 96.70 ya vulnerado, y también aquellos que siguen los patrones menores, fíjense que acá tenemos un primer hombro, un movimiento mayor formando la cabeza que vuelve a la zona del cuello, y luego tenemos un segundo movimiento que no puede superar los máximos anteriores. Nos regaló el hombro cabeza hombro, que luego de quebrar la zona del cuello hizo el pullback, nos regaló claramente el movimiento en dirección bajista. Si nosotros tuviésemos que medir cuál es el objetivo de este hombro cabeza hombro, se mide desde la cabeza hasta la zona de cuello, y a partir de ahí fíjense que ya brindó el objetivo que alcanzó en estos momentos, por lo cual este patrón en gráficos menores, en gráficos de 4 horas, ya quedó caduco, como decimos aquí, y obviamente ahora empezamos a buscar otro tipo de formaciones y probabilidades para predecir movimientos mayores. Yendo al movimiento semanal, y acorde a lo que me está preguntando Ernesto, la tendencia es lateral, hay dos intentos y acá tenemos una zona importante de soporte, y también tenemos niveles intermedios donde podría detenerse el precio en caso de prolongar su movimiento en dirección a la baja. En 92.70 tenemos la primera zona de soporte que se detuvo y obviamente que está deteniendo la caída en estos momentos. En caso de vulnerarla en 91.10, ¿sí? Tenemos otra zona importante de mínimos y máximos pasados, y obviamente tenemos que empezar a fijar cuál podría llegar a ser la zona de caída en caso de que se conforme este doble posible techo que todavía no está del todo confirmado. Lo terminamos de confirmar cuando se vulnera la zona de cuello, en este caso en 88.50, 88.70, como lo tenemos marcado aquí. Esto podría darse esta semana o la semana siguiente. Por lo pronto, como marcábamos, zonas de soporte intermedia o previas a esa zona clave en 88.50. 94.90 y 96.70 son las siguientes zonas de resistencia, a nuestro entender, donde en este momento estamos observando una cierta debilidad del dólar australiano y una fortaleza del yen japonés. Hablamos de la libra, hablamos del euro, hablamos hace un ratito en este momento del dólar australiano con el yen, según nos preguntaba Ernesto. Vamos a meternos un poquito en la estrella del día de hoy. Nos referimos claramente al US 500 o al Standard & Poor's 500. ¿Por qué? Porque este índice americano, como bien dijimos, comienza una semana con un gap bajista y nos quiebra los mínimos anuales, entrando, como dicen gran cantidad de analistas en estos momentos, según el fundamento del movimiento, en claro movimiento bajista. Ahora bien, esto no es una invitación a vender en estos momentos. Nosotros lo venimos apreciando desde hace rato como su fuerte recorrido alcista, sobre todo en los últimos 13-14 meses, que lo llevó a máximos históricos, empezó a ceder posiciones, y acá también nos vuelve a regalar un patrón de cambio direccional. Tanto los doble techos como hombro cabeza hombre son los patrones que más se observan en los mercados, y fíjense cómo fuimos formando este primer hombro, la segunda cabeza habíamos marcado la zona de cuello, y la zona posible del segundo hombro la respetó, nos quebró la zona de neckline, inició el movimiento, hizo el pullback, y en este momento nos regala un gap de continuación en el inicio de sesión y cotizando claramente en 3.770 por debajo de los 4.000 puntos, y
apuntando a esa zona de objetivo que tenemos allí marcada en 3.500 puntos básicos. Este es nuestro escenario en largo plazo. Aquellos que toman trading y hacen trading en menor duración, tengan mucho cuidado, los índices son muy volátiles. Ese gap de continuación suele no ser cerrado, por lo cual aquellos que operan contra los gap, recuerden que los gaps de continuación no tienen por qué ser cerrados y de hecho pueden quedar abiertos, por lo cual en este momento podríamos ver una corrección en el corto plazo, pero la tendencia está firme y está más que clara. Si podemos tomar alguna herramienta en el corto plazo para buscar zonas donde ponernos bajistas, aquí tenemos claramente los retrocesos de Fibonacci, lo estamos tomando en gráficos en 4 horas, en gráficos horarios, por lo cual en caso de que detenga en este momento el movimiento, tenemos la zona del 38 muy cerca de los 3.900 puntos básicos. Para esto, y fíjense, la vela de la hora anterior nos tiene que regalar un nuevo movimiento a la baja, debería agotar con intentos fallidos de continuación un impulso alcista a modo de corrección. La tendencia está más que clara. Fíjense cómo durante el movimiento direccional la semana pasada nos regaló un rectángulo, inició el movimiento en dirección bajista, nos regaló una corrección en gráficos menores, volvió a caer. Tenemos aquí una bandera, otra bandera invertida, ¿sí? Todos patrones de continuación de tendencia que fortalecen la dirección bajista en los índices bursátiles en general y en este caso en el Standard & Poor's 500 que nos está mostrando los mínimos anuales. Una jornada intensa de alta volatilidad, una semana donde la Reserva Federal nos regalará sus comentarios respecto a su decisión de política monetaria. Entendemos los mercados van a estar más que sensibles antes, durante y lógicamente posterior, por lo cual los invitamos a tener cuidado en la toma de decisiones y esperar lo que termine obviamente informando Powell en su discurso. Aquellos interesados, les recordamos que estaremos en un Facebook Live directamente junto con XM, estudiando y analizando los movimientos después de la decisión durante el miércoles por la tarde. Así que bien, gran cantidad de información compartida en este plan de trading semanal. Agradezco a todos aquellos que nos van acercando comentarios y lógicamente utilizan no solamente la opción del chat en nuestro canal, también nos contactan directamente por Facebook, nos están contactando por Instagram o hasta por WhatsApp. Así que les recuerdo a todos ustedes nuestros datos de contacto, la página web es www.molefx.com, nuestro correo electrónico info@molefx.com y las redes donde nos pueden contactar y acercarnos comentarios tanto con LinkedIn, Facebook, Twitter y Instagram. Allí estaremos atentos a poder responderles en tiempo y forma. Muy buena semana, cuídense de los movimientos de alta volatilidad y, por qué no, traten de captar la mayor cantidad de pips. Hasta la próxima.